Cadena 30, la televisión más abierta. Muy buenas noches, gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río. Les doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompañan Martín Espinosa. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? A todos muy buenas noches. Ángel Verdugo. Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Humberto Musacchio. Buenas noches. ¿Qué tal? Y José Buendía. Pepe. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están todos? Pues muy bien, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el lunes pasado el proyecto más ambicioso de su gobierno, el de la reforma energética, que pretende modificar 2 artículos de la Constitución y que, de ser aprobados por el Congreso, se convertiría en la mayor apertura del sector en décadas. La pregunta es si se van a lograr los consensos necesarios para aprobarlo, cuál es la esencia de esta reforma y quiénes serán los principales beneficiados si sale adelante. Pepe, buen día, comienzo contigo. Bueno, por fin llegó la iniciativa, se retrasó poco más de una semana, pero venimos de una historia muy larga de intentos por reformar el sector energético en los últimos 10, 15 años, más de decenas de intentos fallidos. La última en 2008, que a todas luces pues quedó corta, se había hecho para armarlo de los contratos de riesgo, pero la verdad es que el capital extranjero en todas estas han sido insuficientes como para traerlo, así como el nacional. Bueno, de entrada histórica, así lo decíamos en Excelsior la semana pasada, porque desde 1960, que se cerró, no ha habido un intento de modificar la Constitución como el que se da ahora. No, sin duda, esta es digamos, la que busca tener un mayor alcance, ¿no? Eso yo creo que está claro, y además llega en un momento quizá preparado por todos los fracasos anteriores, en la que es difícil encontrar algún especialista, algún argumento de peso que no reconozca la necesidad de la reforma. Y regresando a tu pregunta original, creo que esa es la base del consenso que se puede armar esta vez. No hay nadie que no acepte que es necesario una reforma a Pemex desde el lado fiscal, combatir la corrupción, abrir al capital, administrativa, etcétera, etcétera. Pero hay quien dice que Pemex está muy bien, ¿no? Hay quien dice que Pemex no está quebrado. Sí. Ese es uno de los argumentos que ha empleado el López Obrador y Morena, diciendo es una empresa rentable, genera dinero, y es mentira lo que está diciendo las autoridades de energía. Sin embargo, incluso ahí se reconoce la necesidad de hacer algún tipo de cambio que permita pues, un nuevo régimen fiscal para que no sea explotada, como hoy está sucediendo. Cerca de más del 50% de sus recursos van a parar al financiamiento del gobierno. Ahora, ¿cómo construir consenso? Y la pregunta es, a ver, los consensos que faltan, ¿de qué manera la estrategia que puso en marcha el presidente Peña Nieto para presentar esta iniciativa los quiere construir? A todas luces estamos viendo de entrada una lucha, digamos, por el poder mediático, con la presentación de figuras emblemáticas como la del expresidente Cárdenas, un hito del nacionalismo y de la soberanía nacional que el presidente utiliza para tratar, digamos, de ganar esos símbolos y permitirle, digamos, que recubrir su iniciativa de un apego al nacionalismo y a valores que comparte la mayoría de los mexicanos. ¿A quién le está hablando Peña Nieto con esto? ¿Busca consensos a la población abierta o es hacia los partidos? La idea que pongo es, me parece que el presidente Peña Nieto tiene ya los consensos en el Congreso. Los votos. Los votos en el Congreso. Tiene los partidos suficientes para las reformas constitucionales. Creo que ese no es el problema, pero sí le interesa ampliar el consenso y, sobre todo, esta estrategia me parece que va destinada a tratar de neutralizar o de, digamos, limitar la reacción para que los más moderados del espectro de la izquierda, léase el PRD, no se corran y se polarice la discusión con las partes más radicales. Creo que ese es el objetivo de la estrategia que está siguiendo Peña Nieto. Lograr que la reforma, aunque ya tiene los votos o aunque tuviera ya los votos, salga con los menores raspones posibles. Y el raspón lo daría, por supuesto, si esta discusión se polariza y si la polarización además
salta a la calle como sucedió con las reformas o los intentos de reforma anteriores, ahí tendríamos, digamos, que una situación de mucho mayor riesgo que la que se aprecia hoy. Martín, ¿tú cómo viste la presentación de la iniciativa de reforma? Mira, yo creo que es una jugada de varias bandas. Indiscutiblemente pasa por el ámbito político nacional. Hubo algunos desafortunados errores en el tratar de rescatar y sacar del closet la figura del general Lázaro Cárdenas, porque inmediatamente viene la reacción de Cuauhtémoc Cárdenas y del grupo que hoy arropa al ingeniero Cárdenas por conveniencia política al interior del PRD en contra de las desavenencias que ha tenido la izquierda con el líder de Morena, como decía Pepe Andrés Manuel López Obrador. En términos generales, yo todavía sigo dudando de la cuestión social de la reforma energética, que finalmente creo que es un aspecto importante que hay que contemplar. ¿Por qué? El presidente sale en el discurso, en el mensaje nocturno del día de la presentación de la reforma energética, con un argumento a la gente que lo estaba viendo o que pretendían que lo viera en las pantallas de televisión. En las penumbras, por cierto, ¿no? Exacto. Y aparte, si no lo vieron en televisión, pues lo escucharon en radio. El presidente le hablaba a la gente y le decía, es que con esta reforma vamos a abaratar los precios de la energía eléctrica y del gas. Y yo me pregunto, todavía no sabemos, bueno, faltan las cuestiones secundarias de la reforma a raíz de la modificación a los artículos 27 y 28, pero falta el hilo fino de la reforma para saber cómo le van a hacer o por qué tiene que bajar el precio de los combustibles a los que se refirió el presidente de la República. La gente se va con la finta y dice, nos van a bajar los precios, qué bueno, pero yo creo que no se logró el efecto social que se buscaba, porque yo preguntaba a muchas personas y les decía, ¿tú crees que vaya a bajar el gas? ¿Tú crees que vaya a bajar la electricidad? Y la gente en la calle tiene la percepción de los precios cuando suben ya no bajan, ya no regresan a su nivel, porque tenemos la triste experiencia de que muchos precios de los productos básicos de la canasta básica una vez que suben ya no regresan. Ahí está el ejemplo del huevo, ahí está el ejemplo del huevo, está el ejemplo de la carne, está el ejemplo de muchos otros productos que por diversas razones en los últimos tiempos han subido su precio. Las sequías, el problema que hemos tenido en el campo mexicano, etcétera. Entonces, ¿a quién va a beneficiar esta reforma energética? Y muchos grupos de la sociedad se quedan con la percepción de que estos negocios dentro de la energía ya tienen nombre y ya tienen apellido y que se van a generar nuevas fortunas alrededor de una reforma energética que, como siempre, terminará beneficiando solamente a ciertos grupos empresariales o a ciertos líderes políticos que van a tener intervención a la hora de que se dé el detalle fino de las reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución. Ángel Verdugo. Pues para empezar temprano las diferencias. El saque. Que vengan, Sí, pues ¿para qué nos esperamos a que el tiempo transcurra? Amarrar navaja de una vez, porque Pues si no, digo, luego se le va el filo. si ya empezamos antes de entrar al aire, pues ¿para qué son pasiones? Dijo Lorenzo de Monteclaro, ¿no? Miren, yo creo que uno de los, o quizá el mayor problema de esto que se ha dado en llamar reforma energética, que es algo mucho más amplio. Esto tiene que ver con los restos de esa visión caduca del siglo XX, del nacionalismo revolucionario, tiene que ver con las fuentes más profundas y acendradas en la psique mexicana de la corrupción y del dispendio, como son Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Cualquier análisis que se haga de ambas entidades, porque no son empresas, de ambas entidades, o cualquier otro nombre que querramos darle, pero lo único que no son empresas, ¿eh? Monopolios, si queremos llamarlo, aun cuando la Constitución dice que no son monopolios los monopolios. Bueno, entonces ahí hay un problema. ¿No? Por decreto no son monopolios, lo que sí es en términos económicos monopolio. Pero ¿cuál es el problema aquí? La falta de objetividad del discurso y diría más el temor
a decir lo que realmente pasa en ambas entidades. Yo creo que en la medida en que el discurso pretenda maquillar u ocultar lo que la gente se da cuenta de manera natural, o sea, lo ve, es cuestión de ir a cualquier población del sureste mexicano y ver el dispendio que hacen petróleos mexicanos, es decir, estaría siendo redundante pues si abundo en eso. Bueno, nomás volteé a ver a su líder. Bueno, es decir, pero al margen de las personas, yo creo que más que la persona, ojalá nomás fuera el líder y los 3 perros, que nunca me he podido aprender los nombres de esos 3 compañeros, pero es el sistema, es algo más que esto. Cuando sale el presidente y me remite a Lázaro Cárdenas, en ese momento digo, aquí ya iba a utilizar un verbo que no es permitido aquí, pero esto ya se fregó. Pero Cuauhtémoc va a irse más atrás, se va a la revolución, va a presentar ese choro que trae, ese choro mareador de las 8, mañana lunes lo presenta en el Monumento a la Revolución. Entonces, bueno, dices qué bueno que Peña Nieto se paró en esos 39, 40, porque se fue a 1917, entonces está todavía más atrás. Esperemos que al rato no salga alguien y se vaya hasta Cuauhtémoc, ahí cuando le están quemando las extremidades inferiores. Entonces, decir que va a haber beneficios, vamos a suponer sin conceder que los hubiere en el futuro. Sin embargo, el tiempo que transcurrirá para que se empiecen a ver los primeros beneficios... 10 años, ¿no? Pues, y eso siendo optimista, pero los beneficios no van a ser un menor pago en el servicio de energía eléctrica, pero y tampoco, por eso es lo que estoy diciendo, efectivamente, que hay una falta de objetividad. Y ahorita vamos a ver la consecuencia de eso, que alguien pudiera decir medias verdades o medias mentiras. El otro problema es cuando salen los funcionarios, tanto el director de Pemex como el secretario de Energía, a decir que con mayor extracción de gas, que dicen producción, pero con la mayor extracción de volúmenes de gas, va a haber fertilizantes más baratos y por lo tanto se van a producir alimentos más baratos, etcétera. Eso es una soberana mentira, pero además muestra una ignorancia completa de lo que son los fertilizantes en un paquete tecnológico moderno en la agricultura. Sí. El problema en este país de la agricultura comercial, ese no es el problema. El problema son los 22, 23 millones de productores del campo que tienen 1, 2, 3 hectáreas, que no usan el paquete tecnológico moderno, ni semillas mejoradas, mucho menos fertilizantes. El otro aspecto en la cosa, por ejemplo, lo que mencionaba Martín, del precio del gas. En la mayor parte del territorio nacional lo que se usa es gas LP. LP quiere decir licuado de petróleo. Entonces, es el gas asociado a la extracción de petróleo. Y el gas que supuestamente vamos a extraer es gas natural, que es un energético diferente. Entonces, decir que va a haber gas más barato, simplemente pregúntenle ustedes a alguna colonia en la Ciudad de México donde no hay gas natural, si están dispuestos a permitir que rompan banquetas y que estén 2 años como si fuera Bagdad. Dicen, no quiero. Y sigue gritando un señor, el gas, y subiendo. Es decir, como las misceláneas. Efectivamente. Entonces, hay una serie de realidades que este discurso, por más positivo que pretenda ser, está muy alejado de la verdad. Termino diciendo lo siguiente, porque me imagino que va a haber aspectos. Entonces digo lo siguiente, estamos repitiendo el error que cometimos en 1993, 92, 93, con la venta, entre comillas, del Tratado de Libre Comercio. Prácticamente se decía que con el Tratado de Libre Comercio íbamos a entrar al paraíso terrenal sin pagar boleto. Aquellas voces, yo me acuerdo en Obregón, que decían, no, señores, esto no es así, etcétera. Lo tachaban a uno de loco. Digo, podía uno estar loco, puedo estar loco, pero en ese sentido estaba en lo correcto. Y el tiempo demostró que no es así, las cosas en la economía no funcionan así. Y hoy estamos cometiendo exactamente el mismo error, pretendiendo hacerle creer a la gente que a la vuelta de la esquina va a estar un recibo del servicio de energía eléctrica menor en el pago a lo que es hoy, de que va a haber mucho gas, etc. Esa es una soberana mentira
muy alejada de la realidad que tiene este Incluso país. en el anuncio, bueno, sale un joven con dos recibos en donde los números van bajando, ¿no? Dices, por favor, es no conocer, no entender la ineficiencia de Comisión Federal de Electricidad para tener costos unitarios, el kilowatt hora altísimos, porque una gran cantidad de plantas, de casi el 50% de las plantas generadoras, tienen una antigüedad de 40 años alrededor, entonces es absurdo eso decirlo. Muy bien, Humberto Musacchio. Celebro mi coincidencia con todo lo que dijo Ángel. Sírvanle igual, por favor, sírvanle igual, Humberto, por favor. Creo que esta iniciativa se hizo al vapor, le faltó procesamiento, le faltó cuidado, le faltó establecer las metas con toda claridad, cuantificar esas metas debidamente, porque la semana pasada, si ustedes siguieron lo que apareció en diversos periódicos, el secretario de Energía decía una cosa, el director de Pemex decía otra, el secretario de Hacienda decía otra, y bueno, yo quisiera saber a qué le estamos tirando con la reforma energética, porque incluso los subordinados del presidente hicieron declaraciones que no coinciden con las que hizo el propio Peña Nieto. Entonces, creo pues que faltó procesamiento o que los funcionarios no se han puesto a estudiar debidamente la iniciativa. Yo no sé cuál sea el problema. Pero quizá el paquete mercadotécnico que les dijeron, pues lo tienen que seguir un guión que alguien que no sabe elaboró. O es la búsqueda del consenso, ¿no? A través de cosas que no son. El problema es que ese consenso, y coincido con Humberto para que se vea que estamos coincidiendo hoy. Este ambiente está muy es más, raro. hasta nos vamos a ir a comer juntos para que vean cómo estamos de acuerdo. Es decir, en estas condiciones se ve, la gente le capta inmediatamente a lo que es falso. Pues es muy difícil que la gente trague ruedas de molino ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, ya ahorita habrá oportunidad. Vamos a seguir con la discusión. Regresaré contigo, Humberto Musacchio. Tenemos que hacer una pausa, pero no se vaya. Se va a poner bueno aquí, en Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Humberto Musacchio, antes de irnos al corte, nos hablabas de mensajes contradictorios entre el presidente y sus funcionarios. O por lo menos ¿A qué te refieres? con orientaciones diferentes. Si uno lee las declaraciones de estos personajes que tienen que ver con la reforma, pues se da cuenta de que esa reforma se hizo, creo, al vapor. Y si no se hizo al vapor, no la han estudiado debidamente, porque de otra manera no me explico todo este lío. Y el asunto es que si en las cámaras los dos grandes partidos de la derecha, el PRI y el PAN, se ponen de acuerdo, lo cual no me parece que sea tan difícil, en la calle van a tener un problema. Bueno, ya lo están teniendo. Y no es tanto el movimiento que puede encabezar López Obrador, creo que eso sería un asunto menor finalmente en este contexto. El problema mayor está en que el Estado mexicano está retrocediendo, está dejándole zonas a las autoridades de facto, tanto los grupos de delincuentes como grupos de ciudadanos armados. El hecho de que otra vez hayan detenido un grupo de 66 militares no es un asunto menor. Esas son cosas que no le pueden pasar a un Estado digno de ese nombre y están ocurriendo aquí. Entonces, en esas condiciones vamos a aprobar una ley que, si no está mal hecha, está mal discutida por la gente del gobierno. No es muy peligroso estar tentando al diablo con esto. Yo creo que es una imprudencia apurarle. Además, hay un punto que me parece de primera importancia y que muestra la falta de estudio, de análisis de quienes elaboraron esta ley. En Wall Street dicen que la reforma le va a traer a México 30,000 millones de dólares. Para mí es mucho dinero, no me cabrían en las bolsas, pero visto socialmente no es tanto. Las remesas de los mexicanos que están trabajando en el extranjero son de más de 20,000 dólares anuales. 22, Traer 21, 30,000 dólares más con una reforma que va a causar tanto desasosiego social me parece una perfecta irresponsabilidad. Creo que debieran mandarla a la congeladora, rediscutirla, ver qué hacen, pero de esta manera, si la tratan de sacar con calzador, van a enfrentarse a consecuencias nefastas para el país, no solo para ellos.
A ver, pero hay datos irrefutables, Pepe Buendía, o al menos yo así lo creo. Claro. Nuestra producción petrolera ha bajado y tenemos reservas tanto en tierra como debajo del mar de petróleo común y corriente o de gas shale que no hemos podido extraer. La lógica de la reforma, por lo menos así se ha presentado, es que teniendo contratos en este caso contratos de utilidad compartida con empresas privadas, nacionales y o extranjeras, vamos a poder extraer ese petróleo que dentro de un tiempo, en el caso concreto del petróleo, pues no va a valer mucho porque está cambiando el paradigma energético del mundo, pero en concreto de América del Norte. ¿Qué dices a esto? No, totalmente de acuerdo. Creo que ahí se refleja una vez más un grave problema que tenemos en esta y en otras materias, y es el excesivo vernos el ombligo. Estamos pensando solamente, digamos que, en referencia a nuestros propios debates internos en función no estamos viendo el mundo, ¿no? de juicios y prejuicios, cuando hay cosas que en efecto caen por su propio peso. Uno, como tú decías hace un momento, el mundo energético internacional se ha ido transformando por el descubrimiento de nuevos productos energéticos y por la revolución energética que, por ejemplo, en Estados Unidos está llevando a que haya una reconversión de energías alternativas que pueden permitir a la primera potencia del mundo, pues en eso, convertirse incluso en exportadora de gas. Entonces, sí hay una transformación que nosotros no estamos viendo. De veras, seguimos pensando que aquí lo único que estamos, que afuera lo único que están esperando es a ver a qué hora se da la oportunidad para llegar y comprar e invertir en México. Y eso me parece que no es tan claro, incluso con la reforma que se está proponiendo. Hay cosas que no están resueltas y ahí coincido con lo que decía Ángel hace un momento. Por ejemplo, si el gran atractivo de esta reforma son los contratos para compartir utilidades, ¿cuál va a ser el porcentaje de compartir entre los capitales extranjeros y el Estado Eso se tiene que determinar. 60-40, 70-30, Hay 90. distintos esquemas Depende internacionalmente. del nivel de riesgo y las pero conformaciones son esquemas, geológicas, etc. pero eso no está legislado. Eso no está establecido. Tendrá incluso que esperar a una ley secundaria para saber y incluso en función de eso, no será ver pronto las oportunidades que puede generar y lo atractivo que puede llegar a ser o no. El otro punto es, creo que hay muy pocas dudas sobre que se trata de una empresa obsoleta, que como tú decías, ha declinado producción y sobre todo que está rodeada, creo que eso sí no he oído a nadie que lo haya desmentido o rechazado. Las razones son diferentes. Sobre corrupción. Sí. O sea, que es una empresa obsoleta y corrupta, no conozco a nadie que lo desmienta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir esperando para hacer cambios, al menos ahí, que ni ahí se han podido hacer independientemente del otro, me parece absolutamente absurdo. O sea, el país, en efecto, no puede estarse deteniendo en discusiones que nos llevan 15 años. Pero no puede dar pasos en falso tampoco, ¿eh? Sería gravísimo. Yo creo que esa es una empresa ya sobrediagnosticada. Para el mismo país. Humberto, Yo creo que ¿sabes? un elemento es este que está diciendo, la caída de la extracción, de los volúmenes de extracción diaria. El pic llegó en el año 2004 a alrededor de 3.450.000 barriles diarios de petróleo. Bien. Hoy estamos en la vecindad de 2.400, 2.480, es decir, hemos perdido prácticamente 1 millón de barriles diarios en el volumen de extracción. Esa es una realidad, ¿no? Es una realidad, pero al mismo tiempo, Petróleos Mexicanos ha aumentado el 28-30% su personal. Entonces dices, es que el gran dilema, Ángel, es ese. Bueno, ese es uno. ¿Cómo de los vamos a dilemas. resolver este problema? Es más, yo diría no cómo que es vas a casi- entregar a capital privado algo que el Estado no ha sido capaz De acuerdo. de Es decir, defender y de hacer productivo en beneficio de toda la pero comunidad. para seguir echándole sal a la herida, ese es uno de los aspectos de Petróleos Mexicanos. La ineficiencia, la corrupción, sobrepoblada. Incluso hay una vieja anécdota, creo que don Antonio J. Bermúdez era director de Petróleos Mexicanos, y una reportera o un reportero le preguntó, señor ingeniero, le dice, ¿cuántos son los que trabajan en Pemex? Señorita, ¿usted quiere saber los que cobran o los que trabajan? Los que trabajan, la mitad. dijo. ahí según la mitad. Es nómina. una vieja anécdota, pero lo vemos claramente. Tiene Entonces, el doble de personal que muchas multinacionales. no, pero incluso cuando
Hay un trabajo del CIDAC, del Centro de Investigación para el Desarrollo, que se llama 3 Dilemas, y viene un dato muy interesante ahí sobre el volumen diario de extracción, y la petrolera mexicana es la peor de todas, y la más eficiente obtiene 3 veces más extracción. Por empleado. Por ¿no? empleado. Sí, creo que Statoil tiene 80 Así y es. tiene 40 México tiene Pemex, ¿no? 15. 15. Es de locura lo que está pasando. Pero vayamos a los contratos. Porque ahí es donde va a juntarse, vamos a decir, todo el problema. Hoy en el mundo solamente hay 3 países que tienen contratos de servicio. Uno de ellos es México, el otro es Ecuador, que es un país de la OPEP, y el otro es Kuwait, que lo tiene por la cantidad de petróleo que tiene. Entonces vamos a sacar a Kuwait, y Ecuador es un país que aporta un volumen relativamente pequeño al total de petróleo de los países de la OPEP. Contratos de servicio. De servicios. Sí. ¿Qué significa eso? Donde tú, dueño de la paraestatal o de la empresa, corres con todo el riesgo y contratas a una empresa para que perfore. Esos contratos dejaron hace muchos años de ser el estándar o la regla en el mundo. Si nosotros vemos cuáles son los contratos que se manejan en el mundo, para obviar, diremos, son contratos de riesgo, porque al final de cuentas la tecnología se ha vuelto tan compleja, porque ya no es el viejo método de petróleo, de extraerlo de hace 100 años con la Standard Oil o aguas someras, no. Es decir, ese petróleo relativamente fácil ya o está muy acotado ya, o ya prácticamente se agotó. Y además puede sacar Pemex, no necesita ayuda. Así es, pero el agua no, cuidado con esa afirmación, porque para la estructura de Pemex esos pozos no son costeables, de tal manera que se están entregando mediante contratos incentivados a compañías chiquitas que sacan 1,000 barriles diarios, 2,000 barriles, o sea, a esos les interesa, pero con eso no resuelves el problema. Y el tercer punto es la maldición, y no me voy a ir a la vieja poesía de López Velarde, donde dice: el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Me voy a ir a algo más reciente, el yacimiento gigante de Cantarell. En el PIC teníamos 3.450.000 barriles diarios de extracción, y Cantarell aportaba 2.200.000, 2.300.000. Fue la locura. Entonces no había ningún incentivo, ningún estímulo para buscar otras fuentes. Se agota. Y era relativamente fácil. Por supuesto, porque además era aguas someras, era baratísimo. Estábamos hablando de $5 más o menos en promedio. Entonces, estamos ante una situación donde esos 15 años en que Cantarell era maná caído del cielo, nos dejó inermes, pasivos, porque había un exceso de liquidez petrolera tremenda. Los otros países que no tenían esos yacimientos gigantes, porque además se cuentan con los dedos quizá de las 2 manos. Arabia Saudita es quizá el caso ejemplar en esto. Pero empieza la investigación. ¿Por qué? Porque hay que buscar otras zonas. Por ejemplo, ahorita está de moda el shale oil. La gente piensa que es un tipo de petróleo diferente. No es así. Es simplemente que es una fuente diferente de petróleo, una tecnología sumamente Es el tipo de roca, ¿no? Donde se encuentra alojado. El petróleo se encuentra alojado en rocas, en formaciones rocosas. Entonces la tecnología se llama fracking, es decir, descomponer, y la forma de hacerlo es inyectar agua a presión altísima y químicos que separen el petróleo de tal manera que sale el petróleo. Entonces, shale oil es el origen, son las lutitas, son rocas. Entonces, ahí países como Estados Unidos tienen un boom petrolero en North Dakota, en parte de Texas, Texas fundamentalmente. Entonces han aumentado en los últimos 4 o 5 años de 7 millones de barriles diarios de extracción a 9 millones diarios, con la perspectiva que para el 2015 o 2016 Estados Unidos no va a necesitar importar petróleo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro petróleo? Porque además, en el caso del gas, lo mismo, el shale gas, los Estados Unidos lo están vendiendo en el mercado prácticamente a $4 el millón de BTUs. México lo tiene que importar en estado líquido
para poder conducirlo por barcos de otros países. ¿De Indonesia? De Indonesia, de Nigeria. Sudamérica, etcétera. Y estamos hablando de que hay que pagar 18, 20, 19, con el costo de reconvertirlo a gas. Es decir, una planta inversa que allá lo hicieron líquido, aquí lo hacemos gaseoso, y lo metes a tu red de gasoductos, la cual está saturada, es atrasada. ¿Y por qué? Porque el 2008, cuando se planteó en el proyecto de reforma energética permitir la inversión privada para construir ese ramal de los Ramones famoso, para poder tener acceso a ese gas barato, la oposición dijo no. Entonces, ¿qué hizo esta administración? Asignar de manera directa ante la emergencia contrato a Sempra Energy, y ahí está, y parece que a mediados del año que entra estará completados esos 1,000 y tantos kilómetros que llegará hasta Guanajuato para poder tener acceso al gas, el 1,000,000 de BTUs a $4, $4.10, $4.20, que en comparación con los $20, pues eso le regresa competitividad perdida a muchísimas empresas, particularmente en el caso de la industria automotriz y los autoparteros alrededor. A ver, Martín, tú decías hace un momento que no te parece lógico entregarle estos contratos a empresas privadas si el Estado no ha sido capaz de extraer el petróleo por sí mismo. Yo retomaría parte de lo que decía el maestro Musacchio, en el sentido de que de tiempo atrás hemos visto una debilidad del Estado mexicano por garantizarle a sus ciudadanos no las cuestiones económicas fundamentales para su subsistencia o para llevar una vida digna, con derecho a educación, a vestido, a alimentación, etcétera. Salud, ya no digamos salud. Con estos antecedentes de un Estado mexicano débil, con instituciones débiles, ¿qué garantía le das al ciudadano mexicano de que ese mismo Estado debilitado podrá tener las herramientas legales, jurídicas, políticas, para poder regular como Dios manda un mercado que hoy a nivel mundial, pues es un mercado que maneja miles de millones de dólares? Déjame interrumpirte ahí. En el caso de Nigeria, que tiene también contratos de utilidad compartida, bueno, acaba de haber en Texas 2 sentencias contra 2 intermediarios que se dedicaron a corromper a funcionarios nigerianos. Entonces yo creo que el marco regulatorio es muy importante. Claro, entonces donde yo veo el problema, o sea, yo no estoy en contra de que se abra la inversión, lo que decía Ángel, necesitamos tecnología de punta, necesitamos inversionistas que realmente tengan lo que no tiene el Estado, que no tiene los elementos ni los recursos para poder extraer hoy todo este tipo de energéticos, pues que ya son en el mundo de la energía mundial, en el mundo de la energía global, pues son fundamentales para el desarrollo industrial, para el desarrollo tecnológico de todos los países. Lo que yo cuestiono es la debilidad del Estado para garantizar que efectivamente esos contratos al final del día van a redundar en beneficios para la sociedad y no van a seguir convirtiéndose en instrumentos para generar nuevas fortunas o para seguir haciendo más ricos a los pocos que controlan todo este capital ahora en el sector de la energía. Bueno, justamente yo creo que vamos a dedicar el siguiente bloque a hablar de qué podemos hacer o qué podemos esperar si finalmente logramos los 7,000 millones o 30,000 millones de los que hablaba Humberto Musacchio. ¿Seremos capaces de transformar esos nuevos recursos en más desarrollo o se va a dar la misma vieja historia de corrupción a la que se refiere Martín Espinosa? Regresamos después de la pausa. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. A mi juicio, nos hemos centrado mucho en este debate sobre la reforma energética en el tema de si es privatización o no es privatización. Creo que ahí está la campaña de medios del gobierno, está el uso de la imagen de Lázaro Cárdenas y está la respuesta en el otro bando,
donde, pues, digamos, los moderados, entre comillas, dirían, no necesitamos cambiar el artículo 27 de la Constitución, y Andrés Manuel López Obrador, quien le llama a esta reforma el robo del siglo. Pero no estamos discutiendo ni el marco regulatorio, ni qué haríamos si el país tuviera más recursos producto de esta reforma, si es que los llegamos a tener. Ángel Verdugo. Yo creo que lo primero que habría que comentar, porque esto es un detalle que no voy a decir que poca gente conoce, porque luego me regaña Humberto, pero hay una simbiosis en México que es un vicio de origen entre Pemex y el petróleo mexicano. Vamos a suponer que vendiéramos Pemex. Vamos a suponer que fuere eso posible. Y vender la empresa. Vender la empresa. Nosotros 5 compramos petróleos mexicanos. Eso de nada serviría porque el petróleo seguiría en manos de de la nación y a través de una entidad creada ex profeso o fortalecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos sería la que vendería el petróleo. Entonces, al final de cuentas, esto sería lo mismo si vendemos el seguro social y también compramos el seguro social, no más que ahora los enfermos pueden ir con cualquier entidad y va a decir, oye, pues si yo compré porque todos venían aquí. No, momento, yo te vendí los hospitales, te vendí esto. Entonces, el caso hay que separar lo que es mal llamada empresa, porque esto tiene que ver con algo que mencionó Pepe al principio, esa exacción que hace la Secretaría de Hacienda de Pemex. Yo creo que ahí hay un problema de enfoque, por no decir que es un error garrafal. La renta petrolera hoy es aproximadamente de $84-85 por barril extraído de petróleo. ¿Qué es la diferencia entre lo que te cuesta sacarlo y lo que lo vendes? Y los costos, esa es la renta petrolera. Así es la renta petrolera y hay que quitar ahí también el costo que puede ser imputado al capital la ganancia. requerido. No. Ganancia es resultado de otro tipo de operación financiera. La renta es un concepto económico, por eso es bueno precisarlo. Claro. Porque si mezclamos utilidad, entonces nos metemos a otro terreno. Algunos líderes políticos no saben qué es renta petrolera. Ojalá nomás los líderes políticos. En serio, este es uno de los graves problemas. Entonces, y si nosotros vemos la estructura de las fuentes de recursos que le entrega Petróleos Mexicanos a la Secretaría de Hacienda, al gobierno federal, dueño, representante de la nación, la diferencia no es mucha. Es decir, aún privatizando Petróleos Mexicanos, el gobierno tendría que seguir recibiendo esa cantidad de dinero. El problema no está en que le quite el 72-73% de sus ingresos totales. El problema está en el mecanismo para que entregue Petróleos Mexicanos. Ese es el problema para Petróleos Mexicanos. Y a lo mejor el problema está hasta en otro lado. No. En la ley de ingresos se fija la cantidad de miles de millones de pesos que diariamente tiene que entregar Pemex al gobierno federal. Se ha llegado a dar el caso que cuando la renta petrolera cae, porque la gente piensa que la renta petrolera va a seguir ascendiendo por siempre. No es cierto. La renta petrolera depende, por supuesto, del precio de venta en el mercado internacional del barril de petróleo. Entonces, ha tenido Pemex que endeudarse para poder entregarle los recursos que están pactados ya de antemano. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que debemos precisar, repito, que el erario tiene que seguir recibiendo la renta petrolera porque ese es el recurso de todos los mexicanos y hoy por hoy es alrededor de $83-84 por barril. Y si el gobierno, la nación, le entrega a Pemex 2.400.000 barriles diarios, tiene que mocharse con su cuerno, multiplíquenle eso por $84. Tengamos Pemex o no tengamos Pemex, esa simbiosis, esa confusión es algo que debe, y nadie ha hablado de eso en la reforma energética. Eso no se modifica. Así que no, ese es el problema. Pero yo creo que el problema, antes de llegar, digamos, a ese nivel de detalle casi de especialista energético que ha mostrado Ángel Verdugo, Son ejidatarios sin tierra. Se trata de un debate al que cuando uno se aproxima no hace más que constatar que está periclitado y que se ha vuelto aburridísimo. Creo que se ha vuelto aburridísimo porque estamos repitiendo los mismos argumentos
de los principales actores de la última década o más. Si lo redujéramos o lo simplificáramos, hasta la caricatura sería que no cambie nada, aunque sepamos que no funciona, porque esa es la manera de defender a la patria. Y del otro lado, lo decías tú y coincido, es las reformas estructurales son el camino al paraíso y vamos a crear empleos por millones. Sin pagar boleto. El país se va a desestancar y esto va a ser casi como una varita mágica que nos ponga otra vez en el lanzadero de la historia. Y la verdad es que lo que uno lamenta es que después de tantos años de un discurso similar, efectivamente desde los años 90, no hayamos podido avanzar en planteamientos que me parecen mucho más enriquecedores sobre un asunto que sí, en efecto, importa y tiene trascendencia para el país. Lo comentabas tú hace un momento, Pascal, hay asuntos más específicos que podrían ser el eje del debate y que a lo mejor tienen un impacto mucho mayor que la parte, digamos, política o ideológica que ha rodeado esta batalla por los símbolos patrios o por las razones políticas o las posturas de cada quien. A ver, si esta iniciativa pasa, se va a abrir la competencia en el sector. Decía Martín, el Estado mexicano no demuestra en esta y en otras áreas la capacidad para regular. ¿Qué tendríamos que exigirle al Estado mexicano? Ok, si va a haber competencia, ¿qué garantías y de qué forma vas a regular que la competencia no nos lleve a establecer oligopolios? ¿Cómo vas a otorgar las licencias? ¿Cómo vas a dar las licencias? ¿Cómo vas? Exactamente. 2, si va a haber una transformación y se va a afectar la entrega de recursos fiscales de Pemex al Estado para financiarlo, ¿cómo vamos a compensarlo? ¿De dónde saldrían el dinero que dejara de llegar de la paraestatal porque se quedara para reinversión? ¿IVA universalizado? 3. No, claro. no, con una reforma fiscal. No sé si iba o no, pero por lo pronto sí tienes que decir, bueno, ¿cómo vas? ¿De dónde vas a sacar el dinero? Cielo, ¿no? Que no estás poniendo. Y la tercera, a ver, si se van a generar recursos por la cantidad que se mencionó, 30,000, 50,000, no sé, porque además es una mera especulación. ¿Cómo saber los capitales que van a llegar? Eso tampoco está claro. Pero bueno, la cantidad que fuese, bueno, con ese dinero, ¿de qué manera se pueden establecer compromisos para dedicarlos a tal o cual rubro? Hay ¿Cómo países que se tienen van? fondos petroleros. Por ¿no? supuesto. Nadie está Por hablando, supuesto. ¿no? Claro, Por Nadie supuesto. está hablando Sabes de que eso. ese dinero del petróleo o del cobre no lo inyectan a la economía, sino que lo dejan fuera y con los rendimientos, eso sí, los ponen. Los El caso inyectan a la es Noruega, es el caso más exitoso de fondos Yo soberanos. no dudo que haya funcionarios diciendo ese dinero venga para acá, ¿no? Para el gasto corriente. Bueno, ¿no? los Ya estados se lo lo que gastaron. hicieron, los excedentes de la renta petrolera que les fueron entregados en los últimos años, los convirtieron en gasto permanente y a partir de eso aumentaron sus presupuestos totalmente estatales de Un descarriate. y incluso las deudas y la exigencia al gobierno federal para que mantenga el mismo nivel de erogación. Yo creo que esas son las discusiones que tenemos que estar dando en específico. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero si entra? ¿Puedo emitir algún monosílabo? Venga, Un monólogo. estoy de acuerdo. Venga, Lo que está en el centro de la discusión en México, creo que no en este programa, aquí nos hemos perdido en consideraciones de orden técnico, es si se van a privatizar o no los beneficios del petróleo mexicano, del petróleo que pertenece a la nación. Yo sostengo que esta reforma pretende poner los beneficios derivados del petróleo en manos de particulares mexicanos y sobre todo extranjeros. Hay una enorme presión de los centros de poder internacionales para que esta reforma vaya más allá, porque incluso están inconformes. Ha habido declaraciones de centros financieros muy importantes que dicen que esto es muy poquito, ellos lo quieren todo. ¿Se están haciendo las cosas en función de eso? Yo creo que sí. Y esto es lo lamentable. Lo demás de las discusiones, el régimen fiscal, pues el régimen fiscal al que tienen sometido a Pemex es consecuencia de una política muy larga de décadas para quebrar a la empresa. No es casual, no es producto nada más de las urgencias de dinero que tiene el fisco mexicano. Seguimos con el 60% de la gente que trabaja que no paga impuestos porque gana muy poco. Seguimos con el mismo régimen fiscal que exime de impuestos a los que ganan más. Hay una gran cadena de tiendas que creo que pagó 100 y tantos pesos de impuestos el año pasado. Ese es el asunto.
han saqueado a Pemex fiscalmente sin justificación. Porque le hace falta dinero, pues vamos a agarrarlo de ahí. Pero no solo lo han saqueado ahí, la ha saqueado esa dirección sindical, Sindicato Charro, ha saqueado a Pemex. Eso de que la hijita anda paseándose por Moscú en un avión privado, dice uno, bueno, Y ¿quién los se perros, puede, los 3 perros. con los 3 perros, ¿quién se puede dar esos lujos? ¿Por qué no empiezan por sanear, meter al bote a esos dirigentes sindicales ladrones? ¿Por qué no empiezan por evitar que siga el saqueo de los ductos de Pemex, que es cotidiano, es inmenso? ¿Por qué tampoco se dice que desde hace mucho tiempo hay contratos en favor de la iniciativa privada, en favor de particulares que ya están metidos ahí? Lo que pretenden hacer con la reforma es regularizar eso, pero ya está metido el capital privado. Lo que pasa es que cuando entra de manera vergonzante, pues no es lo mismo que si lo autoriza la ley o hasta un cambio constitucional. El PAN y el PRI están felices con la posibilidad de legalizar lo que hasta ahora es el robo. Martín. Yo por último quisiera nada más destacar cuando el general Cárdenas toma la decisión de nacionalizar la industria en 1938, se da un fenómeno social muy interesante en México. O sea, socialmente hablando, la medida tuvo una gran repercusión en la participación de las familias, en la participación de los líderes sociales del México de los años 30. No vaya a pasar al revés, que con esta reforma energética haya una movilización social, pero en contra, tomando en cuenta diversas encuestas que ya he visto en las últimas semanas en cuanto a la gente, no porque esté muy informada o no muy informada. Yo entiendo que muchas medidas, como decía alguna vez uno de nuestros analistas, no están sujetas al gusto de la galería. No. Pero tratándose de recursos que son de la nación, ahí no puedes desdeñar lo que el ciudadano siente o lo que el ciudadano percibe de qué podría pasar con una serie de reformas que irían al fondo de nuestra vida social, como es la reforma energética, que necesariamente toca muchos temas de nuestra convivencia diaria. No vaya a ser contraproducente desde el punto de vista social el que esta reforma energética sirva para seguir despertando más descontento social, porque yo no veo un gran respaldo de la opinión pública alrededor de estas medidas que incluso para muchos son desconocidas. Ahora, Se nos fue, Pepe, perdóname, se nos fue rápidamente el programa y quisiera yo aprovechar para pedirles una conclusión, y el eje de la conclusión, si ustedes me permiten, es ¿qué pasará en el Congreso y qué pasará en la calle con este intento de reforma? Pepe. Pues sí, son los dos espacios donde se va a estar librando la batalla por la iniciativa. Creo que en el Congreso los votos están amarrados. Yo creo que en el PRI, PAN, difícilmente el PAN va a rechazar y no apoyar la propuesta del presidente y el Verde. Entonces creo que por ahí no viene el problema. El problema, creo que lo que les preocupa, como decía en un principio, es la calle. Y ahí lo que están tratando es, no creo que el peligro, aunque en algunas otras ocasiones ha sido en la calle donde han naufragado intentos como estos, creo que la mayor preocupación del gobierno no es tanto que se produzca, digamos, espontáneamente una salida o una manifestación en contra de la reforma, sino el efecto que puede tener la polarización y la utilización, sobre todo de la parte más radical de la oposición, de la izquierda, Morena, López Obrador, agitando o convocando en un clima de mayor confrontación, y por eso creo que su estrategia está siendo tratar de evitar la polarización para que los menos radicales sobre todo el PRD, no se corran y entonces no se produzca una mayor polarización, que es lo que sí creo que junto con la identificación en la calle con estos valores que tú decías y el rechazo que existe por la corrupción en buena medida, claro, sí se convierta en un cóctel explosivo. Si no se juntan, quizá no va a ser tan fuerte como tú temerías. Ángel, rápidamente. Más rápidamente y más claro. Yo creo que lo que vamos a ver en el Congreso, en ambas cámaras, va a ser una reforma light, una reforma de compromiso, una reforma no con los alcances que algunos sueñan en este momento, que al final de cuentas nos va a dar mucho pasado y muy poco del mejor futuro. ¿Y qué vamos a ver en la calle? Muestras de ese
caduco y acedo nacionalismo revolucionario, mentiras abiertas, de tal manera que las condiciones de Petróleos Mexicanos seguirán agravándose en el tiempo. Al final de cuentas, 10, 15, 20 años tendremos que tomar medidas radicales que hoy no nos queremos atrever. Martín. Venderla por. Yo concluiría, como reflexionaba al principio del debate, ¿a quién va a beneficiar esta reforma? ¿Realmente hay un sentido social para que la ganancia petrolera, yo no hablaría de la renta porque ya Ángel los explicó qué es la renta? Perdón, pero nomás que no hay ganancias. La única parte donde Pemex gana es en la renta. Refinación en el primer semestre ya había perdido 58,000 millones. Por eso, de pero pesos. tiene que haber algo en lo que los mexicanos comprobemos el discurso oficial que siempre nos han vendido, Es esa que la dice renta. el petróleo es nuestro. O sea, yo a lo que voy es, el tema petrolero en México siempre ha estado ligado a nuestras grandes desgracias nacionales. No vaya a ser que esta vez, otra vez, el tema petrolero sirva para seguir alimentando esas desgracias nacionales. Acuérdense de los comerciales aquellos, Pemex en tu cuarto, Pemex en tu closet, Pemex en tu cocina. Era puro cuento. Administrar la abundancia. Yo parto de ahí, de aquella vez que dijeron vamos a administrar la abundancia y nunca vimos los mexicanos la abundancia. Humberto, para Solo concluir. quiero decir que creo que la reforma, si es que llega a aprobarse en las cámaras, va a ser una reforma light, como dijeron por ahí, una reforma frustrante para todos. Para todos. Y en la calle. No, va a ser frustrante, ni va a satisfacer a los inversionistas extranjeros, ni nos va a dejar contentos a los que estamos por defender el petróleo mexicano. Muy bien, así concluimos esta emisión de Círculo de Ideas. Gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes en casa. Soy Pascal Beltrán del Río, los espero aquí en Cadena 3 a las 11 de la noche el próximo domingo. Hasta entonces. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.